Muy buenas tardes tengan todos ustedes, amada audiencia. Empezamos un nuevo programa de CEPIES y la educación superior. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar ahí escuchándonos. Hoy vamos a abordar un tema importante respecto a la evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje. Para eso hemos invitado a dos expertas, a la Magister Jimena Fernanda Tribeño Contreras. Muchas gracias, Jimena, por estar acá presente. Muchas gracias, buenas tardes. Y estamos también con la Magister Patricia Gaizaya Febrero. Gracias, Patricia, por estar en el programa CEPIES y la educación superior. Bueno, muy buenas tardes. Agradecer realmente al CEPIES, agradecer al programa y muchos éxitos y felices fiestas. Bueno, estamos con el tema de este importante tema que es la evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje. Y tenemos mucha gente, docentes, estudiantes o gente interesada en la temática que va a impartir clases y de alguna u otra manera le suena familiar el tema evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero iniciando, y voy a empezar contigo, Jimena, ¿qué entendemos por esto, no? Es decir, ¿qué entendemos por evaluar? ¿Qué entendemos por evaluar eso del proceso de enseñanza y aprendizaje de manera introductoria? Bueno, evaluar es un proceso dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Hay que entender a la evaluación más que todo como un proceso, más que un momento de medición o un momento de obtener resultados fríos. Hoy en día la evaluación debe considerarse como un proceso más que todo, ya que hay un inicio, hay una mitad del proceso de aprendizaje en el que vamos evaluando, vamos aprendiendo, vamos creciendo, y hay un final, ¿no? Entonces, en todo ese proceso es muy importante la evaluación, es muy importante para los estudiantes y es también muy importante para los docentes. Perfecto. Patricia, ¿por qué es importante que exista un sistema, ¿no?, de evolución del aprendizaje de los estudiantes? Bueno, como decía la licenciada Jimena, la evaluación es un término súper complejo que existió desde hace miles de años. Es un proceso permanente que constantemente nosotros diariamente evaluamos. ¿Esto para qué? Para recabar información. Y esto nos va a permitir reflexionar, seleccionar la información. Referido puede ser a objetos, a instituciones, a personas. En el caso de a nivel educativo, podemos ir evaluando a diferentes elementos, como ser a los docentes, a los estudiantes, al diseño curricular, al proyecto educativo. Se puede evaluar el ambiente físico, se puede evaluar la gestión administrativa y así. Bastantes elementos que se puede ir evaluando. Entonces, el término evaluación hacemos todos los días esta forma sistemática, lo hacemos todos los días, es totalmente de nuestro cotidiano vivir. Hasta para escoger una pareja, evaluamos si realmente nos llegan o no nos llegan, es algo de acuerdo a mi agrado o no. Entonces, la evaluación es el cotidiano vivir. En el caso de de algunas evaluaciones, decimos que es un proceso permanente. ¿Para qué? Para descubrir fallas. Pero no para etiquetear a la persona, a la institución, es una mala institución, un mal docente, mal estudiante, sino que también para tomar acciones que nos va a ayudar a descubrir las fallas y subsanar esas fallas, ¿no? Entonces, dentro del proceso educativo se tiene que hacer una evaluación sistemática. Los objetivos, las competencias dentro de la evaluación sistemática, se tendría que ir también valorando de forma integral a nivel educativo. También se tiene que tomar el otro aspecto, que es la formativa, en todo el proceso de formación, y no como antiguamente en la educación tradicional, solamente los resultados, al final nada más. También tiene que ser la evaluación educativa, tiene que ser también continua, también flexible, que se puede modificar en cualquier momento, se puede adaptar esta evaluación. Tiene que ser recurrente y tiene que ser decisoria para mejorar. Así vamos a mejorar la calidad educativa a través de estos elementos. Hace rato decía evolución, quiero disculparme, era evaluación, así que me retracto de las palabras. Licenciada
Jimena, el tema de la evaluación ya prácticamente es como una política que tienen las universidades, incluso las propias unidades educativas, de que tengan evaluaciones estructuradas los docentes. ¿Nos podría explicar en su caso como docente si ya existen estas evaluaciones estructuradas, en qué consiste, pero ya desde una visión de usted como docente? Bien, en realidad una de nuestras funciones como docentes es realizar un plan de estudios, programa de estudios. Tenemos que planificar nuestra enseñanza, ¿no? Y al mismo tiempo, cuando planificamos, también entra el proceso de la evaluación dentro de la planificación. Y dentro de esto nosotros tenemos que planificar, ya sea por unidades didácticas, por temas que vamos a avanzar. Tenemos un sistema de evaluación, vale decir, por ejemplo, en pregrado decimos, bueno, en esta materia vamos a evaluar, vamos a tomar 2 exámenes parciales, 3 exámenes, vamos a tomar un examen final, vamos a pedir un trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros, de hecho, como docentes es nuestro deber, nuestra obligación, hacer una planificación estructurada de la evaluación, de manera que el estudiante quede conforme y el docente también quede conforme, ¿no? Que ambos estemos contentos con el aprendizaje, con el proceso, y que ninguno se quede descontento, porque al mismo tiempo que hay evaluación del docente hacia el estudiante, también la hay del estudiante hacia el docente, ¿no? Entonces, a veces se malentiende este proceso y entramos en problemas. Pero si tenemos la evaluación bastante bien planificada, entonces no vamos a tener estos problemas. Perfecto. Patricia, respecto a este tema, se habla bastante y respecto a que se puede hacerse evaluaciones a aspectos subjetivos. ¿Es posible hacer esto? Hoy en día lo tomamos solamente casi la prueba escrita, o sea, a nivel tanto de educación escolar y también a nivel de educación superior, la mayor parte de los docentes se va aplicando pruebas subjetivas, que solamente la prueba escrita, y la evaluación va más allá. No solamente es tomar una evaluación, una prueba escrita. Obviamente que algunas veces es más fácil cuando tenemos un número, una cantidad numerosa de estudiantes. Obviamente es súper fácil solamente poner falsos y verdaderos, etcétera, ¿no? Pero la evaluación va más allá. Hay diferentes instrumentos para la aplicación para ir viendo la competencia que se ha ido logrando, ¿no? Para ir viendo cuánto de conocimiento ha adquirido el estudiante, cuánta actitud tiene, porque el aplicar ahora que estamos en la era de las competencias, la competencia involucra elementos. Los 3 elementos de la competencia son los conocimientos, las actitudes y las habilidades. Dentro de esto existen diferentes pruebas para evaluar estas dimensiones, no solamente esta prueba escrita. Entonces, por lo tanto, existe infinidad, existe mapa conceptual, existe algunas técnicas como son los mapas mentales, los métodos de caso, los portafolios, los proyectos, ensayos, exposición oral, demostración, pero lastimosamente nos basamos solamente en pruebas escritas, ¿no? Entonces, sí o sí se tiene que empezar para despertar el interés del estudiante. Se tiene que empezar por el interés y por la motivación, ¿no? Que existen también la motivación intrínseca y extrínseca, y el docente puede ir apropiándose de estos dos tipos de motivación y impartir en su clase, motivar a los estudiantes. ¿Para qué? Para que haya un buen registro del conocimiento. Si existe un buen registro, va a haber un buen almacenamiento, y si existe un buen almacenamiento, va a haber buena evocación. Cualquier momento que yo quiera evocar esa información, pues va a salir esa información. ¿Por qué? Porque ha sido significativa. Y el último proceso, por ejemplo, para que vaya siendo muy significativa esa información, es el reconocimiento. Y en el reconocimiento, cuando yo lo has adquirido, ese conocimiento como propio de vos, entonces esa información que has ido captando, pues nunca se te va a ir. ¿Por qué? Porque es algo de ti, algo parte de ti, y eso es lo que tenemos que lograr los docentes, hacerlo propio, ¿no? Que sea muy significativa la información que se le está brindando a los estudiantes. Perfecto, gracias Patricia. Jimena, respecto a este punto me parece importante resaltar ciertos aspectos. No estamos hablando de una evaluación escrita, sino
una evaluación constante, ¿no es cierto? Desde un principio hasta un diagnóstico, hasta una evaluación final, y entre esas dos columnas hay todo un proceso, ¿no es cierto?, de evaluativas que se realiza al estudiante. Pero, y volviendo a este punto sobre la evaluación subjetiva en el proceso educativo, es cierto, la motivación juega un rol importante, el tema de entablar una confianza con los estudiantes, pero en tu caso y como docente, ¿cómo has podido evaluar estas condiciones, no sé si condiciones subjetivas, pero estos conocimientos subjetivos en ese proceso de enseñanza y aprendizaje? Mira, es algo que, bueno, es un desafío que tenemos los docentes, porque de repente también esto entra dentro de un aspecto cualitativo, ¿no? Porque para nosotros es muy sencillo planificar un proceso de evaluación cuantitativo, que son las pruebas, ya tienes tu puntaje, o las pruebas escritas, orales, ya tenemos un registro, etcétera, ¿no? Pero claro, esto entra dentro de lo cualitativo, y te comento una pequeña experiencia. Yo soy psicóloga de profesión, y entonces, claro, para nosotros, no te voy a decir que es fácil, pero estamos constantemente enfrentados a ese tema. Hay asignaturas en las universidades que son más cualitativas que cuantitativas. Por ejemplo, hay una asignatura que se llama autoconocimiento, entonces, que es más como un proceso terapéutico que se lleva en la materia. Entonces tú dices, ¿cómo se evalúa esto, no? Evidentemente, al último de la novela, como diríamos, perdón, caemos en un número, ¿no? Entonces, ahí podemos asignar podemos ponderar cierto puntaje a ciertas actividades que los estudiantes van a hacer, como la participación, como también el desarrollo personal, el grado de colaboración que tiene el estudiante con el otro, el grado de empatía que pueda desarrollar, ¿no? Si te das cuenta, ya son aspectos que van más allá de una definición, de una teoría, hipótesis, etcétera, etcétera. Son más aspectos que tienen que ver con lo valorativo. Entonces, si bien es un desafío, tampoco es tan complicado, pero sí es importante realizarlo. Es muy, muy, muy importante que, como decía la colega, la evaluación sea integral. Integral significa que no solamente es la teoría, es la práctica, pero también el ser, ¿no? Porque lo que queremos es formar profesionales de calidad, y en la calidad está la parte de los valores. Perfecto. Y claro, mucha de nuestra audiencia nos preguntan, ¿y cuáles son entonces los criterios o aspectos objetivos? Quizás, Patricia, sea justamente eso, ¿no? Que se plasme en un examen escrito o que se plasme en una exposición. Pero entonces también nos preguntan, ¿cuáles serán los criterios más importantes que deben ser evaluados a un estudiante? ¿Cuáles son los criterios más importantes que deben ser evaluados sobre un estudiante, Patricia? Primero, el reto de la evaluación debería ser un poco, tal vez, el intentar diseñar un modelo de evaluación. Si queremos cambiar los aprendizajes de los estudiantes, pues entonces debemos cambiar la forma de evaluar estos aprendizajes. Lo que queremos la universidad, tanto el CEPIES y todas las universidades, nos hemos introducido en esto de las competencias. La competencia, ¿qué es? La competencia es una serie de habilidades articuladas que van a permitir, ¿no?, a una persona, bueno, ser exitosa en este mundo, ¿no? De que todos ahí existe bastante competencia. Por lo tanto, existen, algunas veces se piensa que no hay instrumentos para evaluar tanto cualitativa, tanto cuantitativamente, pero hoy en día existen infinidad de instrumentos y rúbricas para ir evaluando algunos aspectos del proceso, tanto de enseñanza, también del proceso de enseñanza y también del proceso de aprendizaje. No, dentro de algunos, por ejemplo, podemos ir viendo los códigos o escalas. Dentro de esto están los cualitativos, que dentro de los cualitativos podemos ir poniendo logrado, no logrado, bueno, malo, conveniente, no conveniente, excelente, débil, ¿no?
tanto de los códigos descriptivos podemos ir viendo desempeño excelente, necesita apoyo, más atención, necesita mayor dedicación, etcétera. También se puede ir mezclando estos códigos, por ejemplo, los códigos que pueden combinarse entre bueno a bueno, ¿no? Que puede ser con un numeral 5, pero la mayoría nos hemos ido acostumbrando, hasta en mi mismo caso como mamá, me he acostumbrado a ver siempre en una libreta números, entonces la mayoría de las personas estamos acostumbradas, mientras mayor logro tenga esta persona, 100, pero no sabemos de cómo ha llegado a ese 100. Entonces no estamos valorando, no estamos evaluando sus actitudes, sus habilidades, porque ese 100 puede ser que a través de una chanchulla lo ha llegado a lograr, ¿no? Entonces tenemos que cambiar esta forma de evaluación. Ha habido unos pequeños avances, pero son muy pocos avances que hemos tenido a nivel nacional en Bolivia. Y se dice que la educación es lo que va a ayudar a desarrollar el país. Si no hay una buena educación, pues no va a haber un buen desarrollo de nuestro país, ¿no? Importante, Patricia, y creo que ha sido un claro ejemplo, ¿no? Es decir, de la nota. Y muchas veces, yo recuerdo cuando era estudiante, claro, uno se fijaba en el otro compañero y él tiene 100, ¿no? Y uno se sacaba, por ejemplo, raspando 51, otros 60, 70, y uno decía, y claro, él es el mejor estudiante, y bueno, se daba una discusión y sí, pero mira que yo defendí mejor que vos, es decir, yo en la exposición hablé más que tú, entonces, ¿con qué evaluación me quedo entonces? Y dentro de esta experiencia, Jimena, ¿qué nos podías comentar respecto a esto? Bueno, sí, justamente está en el colegio, cabalmente toman dentro de las competencias, aparte del saber, saber hacer, saber ser, saber decidir, ¿no? Que en las universidades no lo estamos tomando muy en cuenta el tema de saber decidir. Y este saber decidir se va justo a una autoevaluación. Entonces, la autoevaluación a mí me parece muy importante porque es una forma de reflexionar, de entrar contigo mismo, de decir cuánto he aprendido, realmente le he puesto interés en esta materia o no, no he venido, etcétera, ¿no? Pero claro, a veces pasa, y esto es chistoso, que los estudiantes que no se aplican, que no vienen, son los más reclamones, ¿no? Y dice, pero ¿por qué tengo esta nota? Si he trabajado, he cumplido, etcétera, ¿no? Pero obviamente cada docente de verdad que tiene que tener un registro, ¿no? Que es muy importante para el momento de que se presenten estos problemas, los estudiantes sepan cuánto han asistido, cuánto han presentado sus trabajos o no. Entonces, muchas veces los docentes en pregrado tropezamos con estos problemas, ¿no? Pero también hay estudiantes en el momento de aplicar la autoevaluación que son muy aplicados, son muy inteligentes, son muy interesados en aprender y que de repente se ponen una baja nota, ¿no? Entonces ahí está el tema de saber decidir cuánto valoras tu trabajo, cuánto valoras tu autoaprendizaje también, porque la finalidad del aprendizaje es que los estudiantes logren esa independización, que no esté el docente detrás de ellos, ¿no? Que ellos estudien, que investiguen, que pongan de su parte, porque nosotros les damos una parte y ellos tienen que poner también desde su parte para hacerlo, para aprender, y a veces no se logra y hay conflictos, ¿no? Entonces creo que es muy importante este tema de la autoevaluación, es un tema que hay que irlo puliendo cada vez más, de generar reflexión, de generar un pensamiento más crítico de los estudiantes, ¿no? Para que ellos puedan también asumir sus responsabilidades en el momento de trabajar. Muy bien, Jimena. Patricia, respecto a este punto importante, porque resulta una pregunta curiosa, porque se les puede evaluar a todos con la misma vara, en el sentido de que, bueno, es un examen y unos sacaron mejores notas, otros no, pero resulta de que hay otro grupo que te responde mejor con actitudes, como decía la licenciada Jimena, por ejemplo, en una exposición o, por ejemplo, en una investigación o resolución de casos. Es decir, ¿cómo tendrías que dividirlos a los estudiantes o esto es un proceso acumulativo? ¿Cómo lo ves vos dentro de tu experiencia? Bueno, como hemos dicho que la evaluación tiene que ser procesual, todo en el aspecto formativo. Primero se tiene que hacer una evaluación diagnóstica.
también tenemos que ir viendo los ritmos de aprendizaje de cada estudiante. No todos los estudiantes aprenden de la misma forma. Algunos aprenderán visualmente, otros en una simple... con simples palabras ya aprendido a nivel lingüístico, otros tal vez tienen que hacerlo, ¿no? Para ir aprendiendo. Por ejemplo, en mi caso, sí o sí yo tengo que verlo para recordar, para aprender, para asimilar ese conocimiento. Por lo tanto, no podemos poner al mismo saco a todos. Esa prueba o esa evaluación no son pues para todos. Por eso se tiene que hacer una evaluación diagnóstica. ¿Cómo están mis estudiantes, no, en este paralelo, en este curso? ¿Qué tal si en un curso que doy, por ejemplo, de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, tengo cientistas en educación, 10 cientistas en educación? Entonces, tendré que optar otras metodologías, otras técnicas de enseñanza, ¿no? Y si tengo, por ejemplo, en un pregrado, tengo estudiantes que la mayoría tienen otras habilidades, otros ritmos de aprendizaje, tengo que ir viendo. Por eso me va a servir bastante los instrumentos que voy a ir aplicando y la observación. La observación es un elemento muy importante para ver cómo aprende ese estudiante, ¿no? Entonces, no se puede poner al mismo saco. No es como decir, habían caricaturas, a ver, todos vamos a sacar una fruta, y ahí estaba el elefante, estaba la jirafa, y estaba el mono, y estaba un pollito. Obviamente que la ventaja lo va a tener la jirafa, porque es alto, solamente sube su cabeza y ya lo atrapa la fruta. Entonces no podemos poner a todos al mismo saco. Por eso yo digo, nuestro sistema de evaluación nacional tenemos que ir cambiándolo. Lastimosamente, en muchas universidades hemos llegado a la situación que uno a nivel numérico, todo a nivel numérico, mientras tengo buena nota, pues perfecto. El docente también aprueba con buena nota. Me ha puesto mal el docente, yo también le repruebo al docente, ¿no? Entonces, toda esta forma, el sistema de evaluación, personalmente, considero que tenemos que ir cambiando, diseñarlo, cambiarlo. Perfecto, gracias Patricia. Y bien, amigos, amigas, vamos a una pausa y estamos con este interesante tema. CPS UNSA, nuestras ofertas académicas 2019, diplomados en educación superior, maestría en psicopedagogía y educación superior, maestría en elaboración y evaluación de proyectos educativos, doctorado no escolarizado en educación superior, postdoctorado en filosofía, ciencia y tecnología. CPS UNSA, la mejor. Gracias, amigos, amigas, por estar con nosotros con CEPIES y la educación superior. Un gusto de estar acá con la Magíster Jimena Fernanda Tribeño Contreras y la Magíster Patricia Cayzaya Febrero, hablando sobre la evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje. Hemos hablado bastante sobre el tema de la evaluación, Jimena, pero en el proceso de enseñanza y aprendizaje, cuando hablamos del proceso de enseñanza y aprendizaje, uno a veces tiende a pensar de que es un proceso vertical, es decir, yo enseño y tú aprendes, cuando esto ya ha cambiado, ¿no? Estamos hablando ahora de una retroalimentación. ¿Es posible que los docentes también en ese proceso aprendan? Sí, mira, tradicionalmente era así la evaluación, pero también es así. Es algo muy discutible porque hay carreras que no te queda otra. En las carreras de ciencias exactas, por ejemplo, no te queda otra que aplicar sistemas de evaluación bien objetivos, no hay para reflexionar. Pero las carreras humanísticas, por ejemplo, se puede adecuar un sistema de evaluación más flexible, más abierto, preguntas de desarrollo, preguntas de reflexión. Como decía hace un momento la colega, se pueden adecuar sistemas de evaluación mucho más integrales, más flexibles, más comunicativos, adecuar los instrumentos de evaluación, ¿no? Entonces yo creo que podemos salir un poco de esa rigidez, pero llegado un momento vamos a llegar nomás al tema numérico, ¿no? O sea, de cualquier manera damos la vuelta, pero igual llegamos a una nota, ¿no? Ahora, claro, ese proceso, ese interín que hay, ese camino que hay que recorrer, ahí podemos ir innovando
los sistemas de evaluación, podemos ir haciéndolo de manera muy diferente, más integral, más participativo, más reflexivo. No importa aunque te tomen una prueba, por decir, escrita, objetiva, siempre hay un componente autoevaluativo que puede ingresar para la reflexión. Y justamente esa es la pregunta que nos toca en este segundo bloque respecto a que si la calificación numérica debería seguir vigente en la educación superior. Hace rato mencionabas esto, Patricia, y hacías una crítica constructiva respecto a que debería cambiar ciertas políticas en educación, por ejemplo, eso si se mantiene o no la numérica. Pero entonces, ¿cuál sería tu propuesta, Patricia, en torno a esto? Digamos, si no fuera la numérica, ¿cómo calificaríamos? Personalmente pienso que primero tenemos que cambiar nosotros como docentes. Hay una frase que en el CEPIES justamente la anterior vez mencionaron: somos docentes del siglo XX enseñando a estudiantes del siglo XXI. Realmente eso me llegó, y a nivel personal, yo en mi casa algunas veces no puedo mi celular manejar o algo lo destrozo y tengo que decirle a mi hijo que tiene 11 años, arréglamelo, hacémelo esto, no puedo. Entonces, primero tenemos que cambiar nosotros y actualizarnos, tenemos que ir viendo las estrategias, los métodos para cambiar todo este proceso educativo y especialmente intentar diseñar un modelo con nuevas formas de evaluación a los estudiantes. ¿No? Como mencioné hace rato, existen infinidad de técnicas, de estrategias para ir aplicando a los estudiantes. Existe proyecto, existe el método de casos, existe, ¿qué se llama? El ensayo, la exposición, mapa conceptual, mapa mental, que algunas veces yo a mis estudiantes de pregrado no les voy tomando, por ejemplo, un mapa conceptual. Y sinceramente no sabemos elaborar un mapa ni conceptual ni mapa mental. ¿Por qué? Porque hay muchas falencias desde la escuela, desde el colegio, de la escuela, hay falencias, ¿no? Entonces, hoy en día se está trabajando en los colegios ya esto de a trabajar por competencias, pero muy pocos docentes también, 100% también lo aplican. El trabajar, el qué ser competitivo en esta vida, en el siglo XXI. ¿Cómo tenemos que llegar a eso? Entonces, tenemos que sí o sí, si hablamos de competencia, abarcar estos tres elementos, ¿no? Y no solamente quedarnos con una prueba o a nivel cuantitativo. Se puede cambiar, se puede ir cambiando, modificando o diseñando. Para eso necesitamos, que se llama buscando estrategias, puede ser entre docentes de la misma área, buscar y rediseñar algunas estrategias sobre la metodología de evaluación. Perfecto. Alguna vez vi, Jimena, respecto a esto de reemplazar lo numérico, es decir, la nota, por un término más cualitativo, por ejemplo, decir suficiente, insuficiente, bueno, todavía inmaduro, ¿no? Así, palabritas. Interesante, ¿no? Y yo me pregunto, ¿es posible esto aplicarlo? ¿Es posible que esto se dé con fuerza de aquí a un tiempo? Mira, yo creo que sí, es decir, inclusive a nivel de posgrado, muchos docentes estamos cambiando, por decir, la ponderación de la nota, ¿no? De la numérica a la cualitativa. Sin embargo, como te digo, lamentablemente terminamos siempre en una nota, ¿no? Porque, ¿qué es decir insuficiente, digamos? ¿Qué te suena a ti? Insuficiente de repente sobre 100 es un 40 o un 50, ¿no? Entonces ya directamente tenemos en nuestro registro que insuficiente es aplazo, ¿no? O regular, o muy bueno. Entonces muy bueno debe ser un 80, ¿no? O excelente un 100, ¿sí? Entonces ya tenemos el número insertado en nuestro cerebro. Yo pienso que no es fácil.
tampoco es imposible, pero habría que ir viendo, ¿no? Porque yo digo, tú puedes aplicar esto, pero llegado un momento, ¿cómo vas a saber que has obtenido tu certificado de diplomado? ¿Cómo vas a saber que has obtenido tu tesis, ¿no? Entonces, un excelente, ¿a cuánto corresponde, no? Ahí está la controversia. Que puede ser que más adelante sí, pero por el momento creo que lo real es que estamos nomás circunscritos finalmente a una nota, ¿no? Sí, pareciera que todavía está muy a futuro, ¿no? Porque sí. En estos momentos pareciera inexplicable o no tuviera sustento o argumento, pero claro, en estos momentos, y la verdad es que para más adelante es difícil pensar en el futuro, ¿no? Un poquito más allá. Pero cambiando un poquito de tema, Patricia, hay otra pregunta que refiere a esto, ¿no? A cómo podemos medir la efectividad del aprendizaje. Medimos a través de instrumentos. La calidad educativa, la efectividad del aprendizaje a través de instrumentos, aplicando instrumentos. Cuánto el estudiante ha adquirido conocimientos, cuánto de actitudes tiene y cuánto de habilidades. A través de instrumentos, y cada instrumento tiene sus rúbricas en la cual tiene como elementos que le van a poner una situación de que es excelente, es bueno, es malo, o tal vez con una nota numérica, ¿no? Entonces, lo que quiero también un poquito esclarecer, que la evaluación no es un sistema para detectar lo que el estudiante no sabe, sino que la evaluación debería ser una forma para conocer y para ayudarle a asentar lo que no sabe, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ayudarle al estudiante a que vaya adquiriendo ese conocimiento o esa información que no ha aprendido, que desconoce. Entonces, la evaluación tendría que ser esa, ¿no? Perdón. Perfecto. Jimena, ¿cómo más podemos medir la efectividad del aprendizaje? Bien, como docentes queremos siempre cualificar las competencias, ¿no? Queremos que el profesional que va a salir, queremos arrojar a la sociedad un profesional competente. Competente significa que hemos cualificado las competencias del saber, es decir, saber en la teoría, el conocimiento, es generar habilidades, que es generar la práctica, y es fortalecer los valores, ¿no? De manera que ese profesional sea un profesional no solamente habiloso, experto, sino también un buen profesional, que haya desarrollado valores, ¿no? Entonces, para ello, como decía la colega, nosotros podemos generar un sistema de evaluación que vaya dirigido a cómo este estudiante ha aprendido toda la parte teórica, los conceptos, todo esto. También hay instrumentos para observar, para ver cuánto ha aprendido en la práctica, cómo se desarrolla en la práctica. Y finalmente también esta parte de los valores, ¿no? Que es importante. Hay instrumentos que pueden darnos resultados acerca de si este estudiante está desarrollando valores en la universidad, ¿no? Aunque antes no se exigían los valores, pero ahora sí es importante saber que ese estudiante va a ser un buen profesional. O sea, de manera que estos instrumentos de evaluación nos pueden ayudar a ir viendo en el proceso si estamos generando estas competencias adecuadamente. Perfecto. Creo que también es importante, y que mucha gente también pregunta, porque nuestro público estamos llegando a profesores, docentes, y un poco para refrescar la memoria, ¿qué instrumentos de evaluación conocemos? ¿Cuáles serían? Bueno, ahí están los exámenes escritos, es lo típico, ¿no? Examen escrito, examen oral, ¿no? Examen final. Están los trabajos de investigación, los trabajos que pedimos, casi eso es lo típico que solemos trabajar, ¿no? Sobre todo en pregrado. Ya, perfecto. Voy contigo entonces, Patricia, respecto a, y más que todo es una opinión, ya, respecto a la ley Avelino Cignani, en cuanto habla respecto a la evaluación. ¿Cuál es tu opinión o la observación que tienes respecto a esto de la ley Avelino Cignani cuando habla del proceso de evaluación? Bueno, la ley Avelino Cignani y Elizardo Pérez, la ley 070,
tiene muy poco recorrido. En cuanto a la evaluación, podemos manifestar que ha habido, sí, avances. Antes la evaluación, por ejemplo, la evaluación tradicional predominaba el interés por la medición y los datos estadísticos, o sea, solamente la parte numérica. Ahora la evaluación con la nueva ley nos dice que la visión ya es general, es teniendo en cuenta el contexto y también los factores del componente, tanto del proceso de enseñanza y también del proceso de aprendizaje. Otro aspecto acerca de la ley, podemos manifestar que la tradicional se orientaba más a los resultados, ¿no? Entonces, cuando ya se ha incluido la ley, por ejemplo, me acuerdo, la calificación, había numeral y había también literal. La mayor parte de los padres directamente nos enfocábamos en lo numeral y lo literal ni siquiera lo leíamos, o sea, ni siquiera tomábamos importancia, ¿no? Entonces, son aspectos que deberíamos considerar como padres, como profesionales. Otro aspecto acerca de la ley también, que antiguamente se realizaba, estaba centrada en lo instructivo, memorístico y de dominio de información, o sea, todo era memorístico, el docente era el que sabía todo y el estudiante era el que aprendía. Hoy en día ya no es así. El estudiante, podemos nosotros aprender de los estudiantes, ¿no? Hoy en día, con la nueva ley, podemos decir que es integral, cubre la relación de las dimensiones del ser, del saber, del hacer y del decidir. Otro aspecto también es importante, que tiene carácter autoritario. Era la tradicional. Hoy en día ya es horizontal, participativa y también democrática y comunitaria. También otro aspecto que podemos mencionar es se da al final de un periodo, era antiguamente. Hoy la evaluación es totalmente permanente y continua. Antes predominaba la aplicación de pruebas objetivas y se caracterizaba por su rigidez. Hoy en día ya genera procesos de autoevaluación, hoy en día hasta el estudiante se califica. Yo me acuerdo una vez, mi pequeña vino y me dice, me he puesto 70 sobre 100 en mi autoevaluación. Y su papá, que desconoce porque también tiene otra área de formación, le dije, pero ¿por qué no te has puesto 100? Y la niña le dice, no, es que yo soy consciente, he llegado atrasada, no he respondido algunas veces a las preguntas de la profesora, por eso me he puesto 70. Y su padre, no, tienes que ponerte 100 sobre 100, ¿no? Entonces, eso también un poquito causa un poquito de mala orientación, esto de la autoevaluación y todo eso. Igual me pasó a mí en la universidad, cuando les hice a las estudiantes una autoevaluación, todas se calificaban 80, 90. ¿No? Entonces hay un poquito de desajuste que tenemos que ir modificando, ¿no? Ahora también con la ley 070 no hay reprobación. Hasta sexto de primaria no hay, entonces por eso la evaluación debería ser una forma en la cual de ayudar. Veo que un estudiante en el primer bimestre no está rindiendo, ¿no? Entonces, pues la evaluación es para eso, para informarme y ver cómo yo le ayudo. Y no ahora reprobar, ¿no? Entonces la ley eso nos ha ido cambiando. Con la ley 070 se ha cambiado, ya no hay reprobación. Pero también eso aprovechan los papás, ¿no? No me lo puedes reprobar, profesora, mi hijo, ya no puedes. ¿No? Entonces ahora ya ha cambiado esa forma de evaluación, que antes, aunque a ratos por miedo, por alguna situación, pues aprendíamos, aunque a palazos, pero aprendíamos. Hoy en día ya es demasiado flexible también nuestra evaluación, ¿no? Entonces ha cambiado muy drásticamente y siempre cuando a ratos se le da la mano, pues el codo más siempre las personas buscamos, ¿no? Entonces hay que modificar algunos, estructurar, articular algunos componentes de la evaluación que no están, está muy bien, está muy interesante el proceso de la ley que nos dice, pero hay que reajustar algunos elementos de la evaluación de la ley 070. Bien, Patricia, el ejemplo que me dabas era ¿con tu hija? Sí, con mi hija, con otra de mis hijas. Felicidades porque me parece muy honesta y aparte que los niños ahora nacen un poco más hablando, ¿no? Son más despiertos y la verdad es que no hay corazón más sincero que de un niño, dice, ¿no? Sí. Y eso es la verdad. Bueno, en esta parte, Jimena, también hablando justamente del proceso de enseñanza y aprendizaje, preguntarte, ¿no? Desde una perspectiva crítica, si la ley Avelino Ziñani acompaña adecuadamente al proceso de enseñanza y aprendizaje. Muy bien. Mira, justamente voy a acotar a lo que dijo mi compañera Patricia. Aquí hay un tema que es un poquito más de fondo, más que de forma, que es un tema de valores, de
de formación, y me parece que ahora el nivel de educación, si bien hemos avanzado mucho en tecnología, hemos avanzado en información de manera excelente, en tema de valores no hemos logrado avanzar como se esperaba. Y yo te digo que mi hijo se ha puesto 40 y casi a mí me da patatús. ¿Qué edad tiene? Bueno, él ya es joven, ya tiene 20 años, pero cuando estaba en colegio, cuando iba a salir bachiller, me dice, te doy una mala noticia porque me he aplazado en 7 materias. Y yo me quería dar un tiro, y a él igual, pero ¿qué ha pasado? Y me dice, me he puesto 40. Y claro, y tu impulso es decir, pero ¿por qué no te has puesto más, no? ¿Por qué no salvas la nota? O sea, mira que eso está en el cerebro, ¿no? Pero me dice, mamá, no, he sido flojo, me dijo, he sido flojo. Entonces, ahí, digamos, ese tema está premiando el nivel de honestidad que tienen los estudiantes, ¿no? Y ahí va este tema que, si bien la ley ha avanzado en muchos aspectos que corresponden a la parte socioproductiva, que me parece muy bien, que hay bachilleres que están saliendo con un nivel de formación básico, que la educación también ya no se circunscribe a ser bachiller y después formarte. Si no has logrado a tus 15 años, hay espacios para formarte a un nivel básico, está muy bien. Pero a nivel de valores me parece que no hemos avanzado mucho, ¿no? Es decir, siento que los profesores en los colegios están como atados así de manos, porque no pueden disciplinar, no pueden elevar un poquito la voz, porque ya el papá se viene encima, porque ya la defensoría, porque ya hay una denuncia ahí en puerta. Entonces, finalmente los profesores dicen, bueno, le he aprobado más al estudiante porque no quiero tener problemas. Y como decía la colega, hoy en día en el colegio no hay aplazos. Tienes que haber hecho nada para aplazarte, ¿no? Entonces, para el profesor es un problema demostrar que ese estudiante ha perdido el año, porque él tiene que tener un registro, tiene que hacer informes, y la ley dice que no hay aplazos. Pero a veces los estudiantes aprovechan de esto, ¿no? Entonces aprueban el año sin hacer mucho, sin formarse, haciendo uso y mal uso, digamos, del chantaje emocional, de la manipulación. Entonces a los profesores no les queda otra que aprobar. Entonces imagínate un estudiante de secundaria que no ha sido muy aplicado y que se ha puesto 100 sin haber hecho nada, que pase a la universidad. Entonces ahí sí que estamos en graves problemas, porque el sistema también es diferente, ¿no? Sí, definitivamente, sí. Jimena, y es lamentable esta situación porque vemos que no hay una articulación de la educación regular con la educación superior, y eso es preocupante. Y muchas veces también de esto se ha hablado bastante, de que los profesores en educación regular no tienen otra más que aprobar o ver de qué manera va a pasar el estudiante, pero sabiendo que en un futuro esto le puede jugar contraproducentemente a su formación, y esto para nada es bueno. Entonces, Patricia, me imagino que en esto tiene que haber bastantes cambios. Tú sugerías cambios de políticas para que realmente tengamos una buena articulación entre la educación regular y la educación superior, y en ese sentido preguntarte qué se podría hacer. Nuevamente entonces tendríamos que retomar por la calificación numérica desde la educación básica para llegar en óptimas condiciones a la educación superior, ¿o cómo lo ves tú, o cuál sería tu propuesta? Definitivamente se tiene que reestructurar. No ha habido avances con la ley 070, ha habido avances. No podemos mencionar que no hubo nada de avances. Existió, pero muy poco, ¿no? Hay que ir tomando algunas metodologías, algunas estrategias, y hacer propuestas exclusivamente de evaluación. Evaluación en pregrado, en colegio, en escuela. Tenemos que ir haciendo algunas propuestas de innovación sobre el tema de evaluación. A nivel de calidad educativa estamos muy bajo en nuestro país.
y siempre creo que lo hemos estado, ¿no? El primer, por ejemplo, el estudio que se hizo comparativo y explicativo en 1997, en la cual se aplicó algunas pruebas sobre la calidad educativa en el área de matemáticas y lenguaje, hemos ido resultando que hemos estado por debajo de la media, estamos muy debajo, a nivel de comprensión lectora, a nivel de producción escrita, nuestro país está muy bajo. Entonces, por lo tanto, se tiene que modificar, hacer propuestas, reunirnos nuevamente, hacer congresos sobre evaluación educativa, ¿no? Un poquito por algunas experiencias a nivel de pregrado en la universidad, el sistema de evaluación lo toman muy subjetivo. No me apruebas, yo te apruebo como docente. No me apruebas, no te apruebo como docente. Todo eso hay que cambiar. A nivel de colegio, ahora que no hay reprobación igualmente. Por eso digo, tenemos que nuevamente todas las personas entendidos en la materia acerca del proceso, tanto de enseñanza, tanto el proceso de aprendizaje, tenemos que hacer congresos y aplicar o hacer una metodología, un constructo nuevamente de metodología sobre evaluación. Perfecto, gracias Patricia. Vamos a un corte, pero creo que tenemos música, ¿no, Juan Ramón? ¿Ya tienes seleccionado? ¿Se puede saber cuál es o seguimos con el sector música sorpresa? De los 80, ya, perfecto. Juan Ramón, vamos entonces con el tema y estamos de regreso. CPS UNSA, nuestras ofertas académicas 2019, diplomados en educación superior, maestría en psicopedagogía y educación superior, maestría en elaboración y evaluación de proyectos educativos, doctorado no escolarizado en educación superior, postdoctorado en Filosofía, Ciencia y Tecnología. CPS UNSA, la mejor. Y bien, amigos, amigas, estamos nuevamente con CPS y la educación superior. Ya en este último bloque vamos a hablar con Jimena respecto a algunas anécdotas, algunas experiencias en este proceso de enseñanza y aprendizaje en lo que refiere a la evaluación. Entonces, Jimena, es importante porque ahorita mucha gente, muchos docentes dicen, a ver, que nos cuente, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Qué hacer en el curso? ¿Qué hacer diariamente? ¿Cuál es su secreto? ¿No? Porque cada docente maneja de diferente forma su agenda y sería bueno transmitir esos conocimientos a otros profesores, docentes que seguramente nos están escuchando el día de hoy. Bien, bueno, a mí me pasó, una experiencia un poquito ingrata, y yo, claro, tengo cierto reparo así con las trampas, los chanchullos, ¿no? Y como docente al otro lado es algo que no sabes qué hacer, y me pasó una vez, no voy a decir la universidad, ¿no? Pero me pasó en una universidad privada, y resulta que eran como 40 estudiantes. Era una materia común para varias carreras, y entonces, claro, en algunas universidades te piden ya la prueba objetiva y te piden el resultado además, ¿no? Las respuestas. Entonces, comenzó el examen y todo ello, así bien sobrio, bien formal, pero resulta que ahí al fondo yo veía que estaban haciendo trampa, ¿no? Entonces yo estaba nerviosa y estaba molesta, decía, qué falta de respeto, ¿qué hago? ¿No? Entonces era unos sentimientos muy encontrados, hasta que al final opté por acercarme al grupo de estudiantes y les puse una marca para acordarme que ellos habían hecho trampa, ¿no? Entonces, obviamente, el momento de corregir la prueba estaba todo igualito, los mismos errores o los mismos aciertos, ¿no? Entonces, obviamente, yo les bajé terriblemente la nota porque me perturbaba más que los conceptos, me molestaba más el hecho de que en la universidad se haga trampa, ¿no? Porque te está haciendo formar. Y entonces, claro, resultaron reprobados y obviamente era la queja de por qué, que si las respuestas, que esto, que el otro. Entonces yo les confronté, les dije, ustedes hicieron trampa. Y me dijeron, ¿cómo? Nosotros no hemos hecho trampa, no. Y al final hubo una queja a dirección de carrera, ¿no? Se armó así un pequeño conflicto y la directora dijo, no, bueno, pásales por alto, digamos, no, aquí pagan, digamos. Entonces
yo me molesté mucho y le dije, no, esto no puedo dejarlo pasar porque al fin y al cabo es una formación superior, no estamos en colegio. Y bueno, se quedaron así con la nota baja, entonces la siguiente dije, ahora, ¿qué voy a hacer? Entonces me tuve que inventar un examen así, hice en dos exámenes diferentes, porque dije, no hay una primera sin segunda, ¿no? Seguro va a volver a pasar, entonces hice 2 exámenes diferentes, y esta vez ya partí el curso, les hice dar así intercalados, ¿no? Entonces dije, si van a querer hacer trampa, no lo van a lograr porque son 2 exámenes diferentes. Entonces, claro, me pasé el trabajo de hacer 2 pruebas diferentes, etcétera, y no volvió a pasar, ¿no? Pero estaban muy descontentos los estudiantes conmigo, estaban muy molestos, francamente. Sí, Bueno. sí, la verdad, y qué difícil, ¿no, Jimena? Porque hay otros que optan más bien por echarlos del curso o simplemente ya no darles mayor prueba alguna, es decir, acá se agotó tus opciones y realmente lo tuyo ha sido todavía tolerante, ¿no? Porque hay cuestiones que uno tiene su límite y puede aguantar hasta cierto punto, pero después no. Y lo mismo, ¿no? Patricia, en tu caso, por ejemplo, ¿qué nos podrías comentar respecto a esto, ¿no? Como anécdotas para ir mejorando, para ir compartiendo también con nuestros amigos y amigas que nos están escuchando? Bueno, pienso que como docente, primero tenemos que despertar el interés de los estudiantes. ¿Cómo podemos despertar tanto el interés y la motivación de los estudiantes? Pues a través tal vez de algunas experiencias personales, ¿no? Muchas veces yo en el aula he compartido mis experiencias, mi primera relación con una persona sentimental, ¿no? Así me he conocido en el colegio y las chicas empiezan a despertar, ¿no? Entonces, pero obviamente que tiene que estar adjunto al tema que quiero ir dando. No puedo tampoco dar cualquier anécdota, no puedo dar tampoco algún chiste que no puede ser cerca o que tiene que tener relación al tema que voy a dar. Entonces, para empezar, tengo que primero despertar el interés del estudiante. Segundo, tengo que ver sus conocimientos previos, que es muy importante. Todos los niños, todas las personas tenemos conocimientos previos. Y eso es lo que algunas veces nos falta, y eso también rescato de la educación de la nueva ley 070, que ahora no es solo el docente el que sabe todo, sino que el estudiante y ahora con la tecnología se la sabe mejor que nosotras, ¿no? Una anécdota que me pasó con una doctora que cuando le llevé al dentista a mi hijo, la doctora le dice, tienes que tomar leche, tus dientes están muy pequeños, no estás tomando leche, tienes que tomar leche. Y yo le digo encima practica deporte, este pequeño. Y de ahí la doctora le dice, ¿cuándo has visto un futbolista pequeño? No hay futbolistas pequeños. Y mi hijo ahí saltó. ¿Sabe cuánto mide Messi? Le dijo. No, mide esto. Esto es su estatura, esto es su peso de Messi. El otro jugador, no sé, de otra selección, le dije, esto también. Y también tiene su peso y también tiene su talla esto. ¿Y esos no han tomado leche? Dice, y la doctora se quedó así. Y por eso yo digo, todos tenemos unos conocimientos previos y eso tenemos que rescatarlo. Porque si no, pues esa información que queremos dar al estudiante pues no va a ser significativa. Por lo tanto, se le va a entrar y en 5 segundos de nuevo ya no, esa información se fue. ¿No? Dentro de los factores de la evaluación, hablando un poco más de evaluación, en este nuevo sistema tenemos que tomar en cuenta el para qué voy a evaluar, el para qué, ¿no? Con qué motivos se está evaluando. Ahí la evaluación va a valorar las cosas, ¿no? Va a afirmar sobre algo, sobre su mérito o no, si también se va a comprender y en definitiva para cambiar o mejorar ese aprendizaje que ha obtenido. También otra pregunta que tenemos que ir realizándonos es el ¿cuándo evaluamos? ¿No? Como hemos ido mencionando hace rato, ¿cuándo evaluamos? Pues tenemos que ir evaluando constantemente y en especial en los 3 momentos que es en la evaluación inicial, procesual y final, sí o sí. Por eso decimos que tiene que ser la evaluación totalmente continua en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje.
¿Y cómo evaluamos? ¿A través de qué instrumentos evaluamos? Entonces, la evaluación va a tener va a ser una diagnóstica, formativa, sumativa, y bajo los instrumentos, una de observación sistemática, análisis y producciones de los estudiantes, intercambios orales, pruebas específicas, cuestionarios que hace rato estábamos manifestando. Luego, otro término que tenemos que ir sabiendo y mencionando es el con qué evaluamos. Ya hemos ido mencionando con instrumentos, puede ser con la lista de cotejo, registro anecdótico, autoevaluación, la coevaluación, que muy pocas personas también lo hacemos, la coevaluación, la heteroevaluación, la observación sistemática, la entrevista. ¿Quiénes evalúan? Ambos, tanto docentes, tanto estudiantes. Tiene que ser una evaluación tanto externa, interna, ¿no? A través de una coevaluación, todo eso. Entonces, se tiene que tomar todos esos elementos para que haya realmente unos buenos resultados y que toda la información que le estemos brindando al estudiante que sea de manera significativa y que realmente generamos una metacognición en cada estudiante, ¿no? Y así vamos a poder tal vez un poco desarrollar un poco y fortalecer esto de la calidad educativa. Perfecto. Hablaba Jimena, Patricia, de un término importante que quizás no lo hemos un poquito desarrollado, que es la valoración. Valoración, ¿estamos hablando lo mismo que evaluación o es totalmente diferente? Bueno, yo diría que son como sinónimos, ¿no? Porque en término, perdón, valga la redundancia de términos, en psicología hablamos de valoración psicológica, en medicina hablamos de valoración médica, que en realidad es lo mismo, ¿no? En términos educativos hablamos de evaluación, pero una evaluación ya más dirigida, más académica, ¿no? Entonces, algo que estaba pensando mientras Patricia hablaba, y una de las características que debería tener la evaluación y que en algunos momentos no la tiene es la transparencia. Ya. Y a veces la evaluación no es transparente y te digo por experiencia. Cabalmente una de mis hijas está en la carrera de artes y resulta que está reprobada. Entonces, y claro, yo como docente le digo, pero ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Me dice, no sé, pero pedí el registro, porque cada docente tiene que tener un registro, si no has presentado trabajos, o cómo te ha ido, porque claro, hay carreras diferentes, y me dice, no quiere mostrarme porque no hay registro. Entonces le digo, ¿pero cómo? ¿No? Y el auxiliar le dice, mira, estás reprobada con 36. Y resulta que cuando va a hablar con el docente tenía 28, entonces cada vez iba menos, ¿no? Y yo digo, me pongo a pensar, digo, no, o sea, no está bien, hay cosas que todavía hay que ir mejorando, no podemos manejar o sea, el proceso enseñanza-aprendizaje de esa manera, muy informal, ¿no? Está bien el estudiante que no se ha esforzado, evidentemente reprueba porque no le ha puesto de su parte, ¿no? Pero aquellos que sí le han puesto y que no, entonces no tienen la posibilidad de mejorar en el interín, y me dice, no voy a reclamar porque el docente se las va a tomar conmigo al año. Entonces hay ese tema, ¿no? Ese tema que todavía seguimos con ese revanchismo, entonces y estos comportamientos, actitudes, mellan el proceso de evaluación que tendría que ser objetivo, transparente, mellan la transparencia, ¿no? Mellan. Entonces yo creo que tenemos que hacer todavía muchas mejoras a nivel de pregrado, de que el proceso de evaluación sea, aparte de transparente, sea justo, sea correcto, sea integral, sea digno, ¿no? Que tanto el docente como el estudiante estén conformes, pero sobre todo a nivel de aprendizajes, más que a nivel de una nota, ¿no? Más que eso. Bien, gracias Jimena. Bueno, hemos llegado ya al final, lamentablemente se nos ha ido rápido el tiempo. Quería preguntarle algo más, pero no me da tiempo, aunque forzado no me va a dar tiempo. Simplemente agradecerte, Patricia, por estar en el programa. Gracias por acudir a CEPIES y la educación superior. La agradecida soy yo. Muchísimas gracias, CEPIES, gracias al programa y muchos éxitos y felices fiestas y muy próspero año nuevo. Gracias.
Estamos también con Jimena Fernanda Treviño Contreras. Gracias por estar acá, licenciada. Muchas gracias, gracias por la invitación, gracias por el momento, el espacio, y siempre es lindo compartir experiencias, compartir conocimientos, y un abrazo grande para todos. Y bien, amigos, amigas, de esta manera hemos llegado a la finalización del CEPIES y la educación superior de este programa, así que nos vemos hasta otro programa. Gracias, chao.